su nombre, por favor? Manuel Antonio Quiroz Cepeda. Manuel Antonio Quiroz Cepeda, mucho gusto y gracias por permitirme hacer esta entrevista a usted. Hábleme un poco sobre su función en esta empresa, por favor. Yo soy el director de noticias de SIN. Tengo en mi cargo la supervisión de todo el material informativo, principalmente en la parte de televisión. Pues somos multimedia, tenemos también un portal que tiene un encargado, aunque yo también tengo la facultad editorialmente sí, de supervisar los contenidos en un momento dado. Muy bien. ¿Puede hablarme un poco sobre los requerimientos que se necesitan para obtener un puesto similar al suyo en este medio, por favor? Bueno, no, eso ya depende de la opinión y de los requerimientos que no son necesariamente consignados en un manual, sino en cada empresa, en cada alta gerencia, que es la parte que toma decisiones a nivel de los directivos de la empresa, en este caso SIN, tiene su particular visión sobre quiénes deben ocupar esos puestos. Pero en términos genéricos, y tomando la experiencia en otros medios, pues debe ser una persona con experiencia, con capacidad probada de desempeño y conocimiento directo y bien orientado sobre lo que es la labor periodística y cómo se gerencia un grupo periodístico, porque el director de noticias es un gerente en el sentido de que administra recursos humanos, que es el principal activo con que cuenta un medio de comunicación. Muy bien, muchas gracias. Y otra pregunta más, ¿cuáles serían unas sugerencias que usted le diera a esos nuevos periodistas que estarán por ingresar ya en el área laboral? Bueno, lo primero es que los periodistas, o los que aspiran a ser periodistas, tienen que tener una clara noción de lo que es esta profesión, una profesión que requiere mucha dedicación, mucho cuidado, mucho rigor. El que va a estudiar periodismo o quiere ser periodista, no puede llegar a esta profesión con un sentido de exhibicionismo, de protagonismo, sino que tiene un serio compromiso con la sociedad de informar con amplitud, con rigor, con precisión, sobre todos los temas que sean de interés y que el público debe conocer. Las informaciones tienen que ser investigadas, tienen que estar sustentadas, y cuando se refieran a asuntos en que hay un conflicto de intereses, es decir, que hayan varios aspectos o aristas, debe representarlos todos. El medio de comunicación y el periodista no puede ser representante de un sector en particular, sea público o privado. Hay que tener mucho cuidado con las fuentes llamadas interesadas, generalmente atribuidas al sector público, porque lo que quieren es utilizar a los medios de comunicación y a los periodistas con un sentido de propaganda, no necesariamente para orientar a la población. El compromiso único del periodista es con el público, con los ciudadanos en sentido general. No puede tener vínculos ni compromiso con ningún sector en particular. Tiene que estar abierto a escuchar a todo el mundo, a hablar con todo el mundo, pero cuando se sienta a escribir su información o a difundirla, tiene que pensar en lo que conviene a los intereses generales del país, en este caso particular los ciudadanos, en sentido global. Tú me acabas de hacer una entrevista, ahora yo te quiero hacer algunas preguntas. ¿Qué te llevó a ti a estudiar periodismo? ¿Fue una motivación personal, particular, una experiencia? ¿Qué idea tú tenías de lo que es el periodismo? Porque cuando uno va a abrazar una profesión, si no hay un examen de vocación, uno tiene una idea sobre lo que es el periodismo, pero tener una idea, a veces cuando uno se encuentra con la realidad, te resulta gratificante, es decir, la idea coincide, la realidad coincide con lo que tú habías pensado. A veces hay una decepción porque tú tienes una idea y cuando te encuentras con la realidad es diferente a la que habías pensado. Entonces, todavía tú no estás en la parte práctica, es decir, tú estás en la parte teórica. Realmente tú vas a ser periodista cuando ingreses a una redacción y estés ya sobre el terreno de los hechos. Mientras tanto, tú estás llena de teoría, de mucha información que es importante, de cultura general,
pero vas a ser periodista o te vas a ser periodista cuando entres a ese crisol que se llama la redacción. Así que espero que entiendas eso y que te dé la oportunidad de aprender. Otra cosa muy importante, yo tengo más de 55 años de ejercicio periodístico ininterrumpido en radio, televisión y prensa escrita, aquí y fuera del país, y todavía estoy aprendiendo. Eso significa que siempre tienes que tener la humildad de estar abierto a escuchar, a oír y tener la serenidad de analizar todo lo que te dicen, procesarlo con tus criterios, y eso te va a permitir siempre crecer y siempre ser mejor ciudadano. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué te impulsó a ti a estudiar periodismo? A mí me impulsó a estudiar periodismo, que yo tenía una vocación por comunicar, siempre hablar de cosas que estaban en la actualidad, a investigar sobre los temas de ciencia, de salud, de tecnología, hablar de informaciones y decir la verdad principalmente. Y una vocación que tengo es comunicar como locutora. Y gracias a un curso que yo hice de locución, vi que... ¿En Otto Rivera? Sí. En el Conde. Sí, y por eso pude elegir esta carrera, porque es relacionada a la locución. Tú has hablado de verdad, hay una serie de postulados, es decir, que dicen todos los manuales y todos los códigos de ética, la búsqueda de la verdad. Pero en la realidad, la verdad es algo difícil a veces, porque es como algo huidizo, es como un rompecabezas. Tú tienes un rompecabezas armado, ¿verdad? Lo desarmas y tienes que buscar dónde va cada pieza. La verdad es como un rompecabezas. Tú tienes que ver, porque todo el mundo, cuando está en presencia de un periodista, dice su propia verdad, pero generalmente es una verdad ajustada a su interés, a lo que él quiere representarse. Entonces, tú tienes que escuchar a todo el mundo y formarte esa verdad, tratando de hacer ese juego de rompecabezas y buscando todas las piezas que se ajusten para que esa verdad sea realmente verdad y sea representativa de lo que es la labor de un periodista, que es orientar e informar. Si tú pones esa pieza periodística o esa verdad con un rompecabezas donde faltan piezas, no has cumplido con una función esencial del periodismo. Investigar. Sí. Investigar a fondo. Y todo lo que tú digas tiene que estar sustentado, no puede ser en el aire, y tiene que separar entre lo que son una denuncia o una declaración de lo que es un hecho. Los hechos son una cosa y las declaraciones y las opiniones son otra. Y otra cosa muy importante, cuando tú vayas a escribir y a recopilar información, tienes que evitar la tentación de opinar. El periodista no es un individuo que va a contaminar la información que va a servir al público con sus propias opiniones, sino que tiene que mantener distancia, frialdad y representar todas las opiniones para que sea el receptor de la información, con información bien servida, bien documentada, el que se forme su propia opinión sobre la información que tú le estás ofreciendo. ¿De acuerdo? Sí. Pues gracias por tomarme en cuenta para estas precisiones, ¿verdad? Muchas gracias. Espero que también ustedes hayan podido apreciar de esta entrevista y estos consejos que son tan esenciales en esta área. Que el Señor les bendiga y suscríbanse a mi canal. Chao.